Hola Lina, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Ay, bien. Ah, profe, Ya me sé, alegra. Eso esos es lo cambios de importante. clima. A mí Señora, me da alergia. El cambio de clima me da alergia. ya, profe, sí es duro. ¿Tú cómo estás? Bien. Bien, profe, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra mucho. Para hoy teníamos el AFI completo. ¿Qué más teníamos? Lo de los diptongos y actas y qué más. Y eso, ¿cierto? Sí, profe, en realidad era eso y tener como los dibujos presentes del aparato Ah, sí, fonador. la parte articulatoria. Ah, bueno, gracias, Lina. Bueno, esperemos que ingresen a ver cuántos estamos faltando. Esperemos un minutico. Bueno, bienvenidos otra vez acá a su clasecita de fonética. Vamos a iniciar de una, muchachos, porque debemos sacar la nota de participación. Ya todas, ustedes ya habían hecho una participación, esta sería la segunda. Y la otra semana ya sería el parcial, que es un tallercito de transcripción que vamos a hacer en la clase. O sea, el parcial va a ser en la clase. De hecho, va a ser compartiendo por acá. O sea, yo les pongo un ejercicio, ustedes lo hacen, lo comparten. ¿Sí me hago entender? Sí, Sí, profe. señora. Listo. Entonces, ¿quién quiere comenzar? La participación era, pues, en grupitos, ¿eran grupitos o individual? Grupal. Ah, bueno, entonces si quieren, empiecen, ya está, ¿hay algún grupo completo? Ya. ¿Cómo, Adriana? Aquí estoy. ¿Me escuchan? ¿Me Sí. oyen? Profe, es que acá está lloviendo y no sé si el internet vaya a presentar fallas. ¿Qué es lo que hay que hacer, profe? Vale. ¿Compartir lo que sacamos, los conceptos que tenemos? Sí, mira, compartir el cuadro, sí, a ver cómo lo armaron. Eh, Ya puedes enviar, por favor, el cuadro, la foto del cuadro al chat. Y yo eso, pues voy dando lo que encontré yo entonces de diptongo, podemos hacer booleanos y esto. diptongos. Entonces, ajá, comparten el cuadro, lo de diptongos y eh, yo les voy a poner una asignación en Teams donde ustedes van a subir el PDF con las fotos del cuaderno con el ejercicio de los videos. ¿Listo? O sea, Sí, la señor. transcripción de los videos. Entonces, exponen lo que su AFI, su consulta de los triptongos y a Teams vamos a subir la tarea de los videos, ¿vale? Entonces, pues pueden empezar los que quieran. Bueno, profe. Entonces, yo encontré que un diptongo consiste en dos vocales seguidas que se pronuncian en una misma sílaba. Tenemos 14 diptongos que son ya, ye, yo, yu, wa, we, wi, wo, ai, ei, oi, au, eu, ou. Los demás son combinaciones de hiatos, pero también hay que tener pues particular cuidado con los falsos diptongos, o, pues que eso se presenta más que todo con los extranjeros, ¿sí? O sea, cuando un extranjero viene a aprender nuestro idioma, más que todo hay que recalcarle eso, que tiene que tener mucho cuidado pues con los falsos diptongos. Encontré que los triptongos son tres vocales seguidas que se pronuncian en una misma sílaba y tenemos 7 triptongos. Tenemos yaí, iei, ioi, iau, guay, güey, ¿qué?
wow, y pues que se resumen en una vocal abierta que serían A, E, O, y que esas van en el centro, y las otras son las que se encuentran en una vocal cerrada, serían la I y la U, o la I, U, que son como más largas, ¿sí? Dice que esas traen una por delante que se encuentra en una vocal por delante y una detrás, una vocal cerrada, es decir, que primero va la cerrada adelante, digo, la cerrada detrás. Una cerrada adelante y una detrás, perdón. Y pues ya lo que pues Dayana comparte el cuadro AFI, profe. Ah, pues también consulté lo de la comparación de la tabla de fonemas, que es como, bueno, ya no es como en la gráfica, sino que es como en la tabla como tal, que es la que se supone que se pone pues encima del epiglotis y eso sí, que es como la tabla de 3, creo, no sé cómo se llama eso, profe. Y pues ahí es donde donde se ubican las vocales. Ah, sí, claro. Entonces, pues bueno, también pues espere, activo cámara, profe, es que no. Espera un Ahí momentito. ya todos pueden compartir. Y pues sí, pues ya le muestro más o menos, esto sí está como en borrador, pero bueno, es que no sé cómo se halla. A ver, profe. Pues más o menos esto fue lo que encontré. Bueno, aquí tengo lo de los diptongos, lo de los hiatos, lo de los triptongos. Y esto más o menos fue la tabla que yo encontré, que pues es donde enseña como la ubicación, que esto es la parte superior de la lengua y es la parte superior de la boca que va en la dental, aquí va en la lengua a la mitad, pero en la parte de adelante. Aquí ya va tocando la parte de atrás en la letra O. Y ahí va diciendo cuáles son abiertas y cuáles son cerradas, también dependiendo de la posición y cuánto abras tú. Todas, creo que todas las vocales, sí, sí, creo que sí. Creo que todas las vocales son sonoras en el español. En otros idiomas no. Pues básicamente eso fue lo que encontré, profe. Muy bien, Adriana. Y bueno, ¿y su grupo cómo les quedó el AFI? Pues, profe, nosotras pasamos todo y pues ya lo que tengas ya y ya lo que nos pueda enviar ya, por favor, para poderme apoyar. Listo. Entonces, ¿quién es? ¿Ya? Dayana. Ah, ok. Dayana, vas a compartir pantalla. Es que no sé si le dé el internet, profe, porque como está lloviendo desde temprano, Bien, creo que ella me lo envió, pero no estoy segura. Ya le digo, profe. Ya le digo. ya Por dice aquí que sí. sí, ella me lo envió por acá, pero es que casi no se ve. Casi no se ve, profe. Pues bueno, ¿qué encontré aquí como diferente? Encontré que de pronto, bueno, ay, es que no sé cómo decirlo. Bueno, yo qué puedo explicar del mío, que la S es sorda, que la A es sonora, que la F se No, convierte pero en... no, así no, así no. Entonces, si no tienen el cuadro, no. O sea, Es porque que sí, uno, profe, ¿cómo es que se ve va a hablar borroso. de lápiz sin mostrar el Sí, es que cuadro? se ve borroso. ¿Para qué le comparto si se ve muy borroso, profe? La verdad. Bueno, listo. Entonces, Es mejor subirlo, sí. tú eras con Dayana y con Álvarez. quién más? No, solamente estábamos las dos. Dayana Álvarez. Sí, señora. Bueno, listo. ¿Quién más nos quiere socializar lo que hizo? Mi grupo, profe, yo soy Nosotros, Dale, profe, con listo. Camila. Ujú. Profe, vamos a iniciar con lo de los conceptos. Bueno, está bien. Espérame, ya miro, profe, para compartir pantalla. ¿Dónde? Ay, no sé. Ok. En la parte de bueno, iniciamos con las sílabas. Bueno, la diferencia que yo encontré entre, ya le indico, profe, ya le explico. En la parte de diptongo, o sea, ¿cuál es la diferencia entre diptongo y hiato? Es que en sí, bueno, en los diptongos son como tal dos vocales que forman en una sílaba, ¿sí?
en el cual hay dos vocales juntas y una de ellas o las dos deben de ser débiles. Puede ser un diptongo, es decir, una sola sílaba, en el cual en los diptongos es con las letras, por decirlo así, o las vocales AI, AU, EI, EU, IU, OI, OU y UI. Y en las vocales fuertes, bueno, aquí ya nos muestra la diferencia entre vocales fuertes y vocales débiles, en las cuales las fuertes, es A, E, O, y las débiles es I, U. En la parte de los hiatos, el hiato, pues, como ya sabemos, son dos vocales seguidas que forman dos sílabas. Es decir, cuando hay dos vocales fuertes juntas, siempre pues hablamos de hiato, porque esas son dos vocales que pertenecen a dos sílabas distintas, como por ejemplo, peón, por ejemplo, se marca se diferencia, por decirlo así, en dos sílabas, porque estamos diciendo P, O, caos, ralea, entre otros. Más abajo hay otros ejemplos como pío, caída, rúa y auna. Y el triptongo es el conjunto de tres vocales que se pronuncian en una misma sílaba. La vocal situada en el centro ha de ser abierta y las otras dos cerradas. Y ahí nos muestra entre A, E, O y E y U. También les voy a hablar acerca de las sílabas. Profe, es una de las materias en las cuales he escrito bastante, porque aparte de ser práctico, es muy teórico. Qué bueno. Sí, profe. En la parte de las sílabas, vamos a ver que son un conjunto de sonidos que pronuncian en una misma emisión de la voz en español. La sílaba puede ser una letra de una letra a 5 letras. Y en todos los casos debe tener al menos una vocal, como por ejemplo estuche, apuro, banco, delfín, taxi, sofá, riqueza, niño, mentira, entre otros. Y ahora les voy a mostrar el cuadro. Aquí está el cuadro. Bueno, en esta parte, las letras que en sí, pues, encontré, por decirlo así, o son diferentes, es la S, que es africada y es sorda. Profe, esta letra, perdón, sería una, no sé si la mira, voy a resaltarla. Se llama Epsilon. ¿Se llama qué, profe? Epsilon. Epsilon, ¿se llama esa letra? Sí. Es sonora y también es africativa. Esta es una X normal, profe. Es sorda y es fricativa. No sé qué otra letra Lo quizás. que pasa es que no me sé el nombre de esas letras como tal. Ah, ok, profe, ok. Sí, no, solo las que agregamos, pues, que no estaban en el cuadro anterior. Pero entonces mire que les faltó, muchachas, bueno, pero ahorita lo vamos a hacer, que es, vamos a a diferenciar los fonemas de los alófonos. Te los vamos a subrayar ahorita para que distingan fonemas de alófonos. Bueno, Lina, está bien. Profe, pero es que Profe, eso una era un... pregunta. ¿Mm? ¿Será que al final podemos crear como un cuadro con lo que tenemos todas para que todas quedemos con la misma información? Sí, claro, sino que es que ustedes, o sea, yo les pedí la tarea, pero vienen y me muestran el cuaderno, no le toman fotos. Entonces, pues realmente, muchachos, eso no se ve. Yo no sé ni, o sea,
no lo hagan porque uno no logra ver absolutamente nada. Si van a hacer una presentación, tomen las fotos antes y para mostrar y compartir pantalla, porque así no es efectivo. Créanme que no lo es. Entonces ya es un ejercicio que debemos hacer, completar todas el mismo cuadro, pero pues si lo vieran puesto en una imagen sería más fácil reconstruirlo, Adriana, pero como no lo pusieron, pues ya tienen que quedarse con lo que yo les pasé la clase pasada, porque sinceramente esos cuadros no se ven. Profe, es que Bueno, uno hace su mayor esfuerzo, pero es que es difícil. no, es que si no le toman la foto es imposible, Adriana. Es algo muy sencillo, tomar una foto y hacer una diapositiva o un PDF o algo así. Bueno, ¿quién más entonces va a mostrar? ¿Va a hablar María Camila o quién más va a hablar? Profe, voy a enviar al grupo la foto del cuadro. Ujú. Ojalá se logre apreciar bien. Sí, porque es que así, muchachos, yo no les puedo decir si les quedó bien o no, porque pues no, yo no soy adivino, no se logra. Entonces, ¿cómo yo les corrijo la tarea si ustedes no hacen ese trabajo? Es muy difícil. Pues, profe, o sea, yo la verdad lo digo es por mi grupo, o sea, a nosotros nos queda difícil aumentar la calidad, si quiere lo podemos volver a pasar para que sean de pronto más grandes las letras, pero pues usted como nos Pero pidió fue que ustedes a pasáramos dónde el lo pasaron. cuadro, es que nosotras en el grupo Dayana envió la foto, yo también tengo el mío hecho, lo que pasa Ah, es que el ya. mío está a lápiz y el de ella pues también lo Sí, puso con profe. colores y eso, entonces, Ah, profe, bueno, no, ya lo vi. o sea, es por eso, o sea, uno lo hace es como Por que sí, eso, profe, o pero sea, uno envía compartan la mejor calidad acá, que ¿si me puede. entienden? Compartan por acá porque es que uno puede rayar y uno va mirando, ¿sí? Entonces yo les puedo decir si está bien o les sobra tal, ese era el ejercicio. No es que yo los esté criticando porque tal lo hicieron a mano, no. Es que el ejercicio era compartir pantalla para yo poder ver si está bien o no. Ese era el ejercicio, pero ya pues yo lo estoy viendo por acá por el WhatsApp y pues sí tiene como todo lo que logramos anotar la clase pasada. Bueno, ¿quién más? Bueno, acá está el de María Camila. Ay, mire que este sí se ve mejor. Profe, ese, pues a pesar de que lo hicimos individual, Lina lo tiene así también tal cual. Ayer lo hicimos. Bueno, pero ustedes lo que hicieron fue pasar todo el AFE internacional, es lo que estoy viendo. Porque hay un montón de fonemas ahí que nosotros no pronunciamos, como la faringea sorda africada. O sea, de estas africadas, es solo dejar las que son del español. Ese era el ejercicio, ¿cierto? Entonces, el ejercicio era, como Dayana lo envió, que era coger el AFI de Kilis y hacerle el agregado de los fonemas que no aparecen ahí del español, pero no de todos los idiomas del mundo, porque entonces a ustedes les va a quedar difícil para la transcripción porque van a encontrar muchos. Entonces lo que van a hacer a ese cuadro de María Camila es subrayar ahorita todos los que son solo del español. ¿Listo? ¿O lo tiene Adriana? Perdón. Ah, ok. Dayana. Profe, yo también lo hice como ellas, o sea, lo que también no solo puse los del español, sino todos los No, que... es que ese no era el ejercicio, muchachos. Tal vez no me hice entender o solo entendieron el grupo de Ayana, porque lo que yo les puse a hacer era completar el AFI de Kilis con lo que vimos la clase pasada en los videos. Entonces, este ejercicio no lo realizaron bien y así no les sirve, porque es que yo lo que intento es completar el cuadro
para que ustedes puedan hacer una buena transcripción del trabajo que vamos a comenzar a hacer a partir de hoy, ¿sí? Entonces, ese era antes un cuadro donde tiene todos los idiomas. Les sirve si, por ejemplo, fuéramos a trabajar una lengua indígena donde uno no sabe realmente qué fonema se va a encontrar. Pero para el español, el ejercicio era coger el cuadro de Kilis, mirar los videos como los vimos la clase pasada y completar los sonidos que no aparecen en el cuadro de Kilis. Ese era el ejercicio. Tal como lo adjuntó Dayana en el grupo. Eso era. Bueno, entonces muéstrenos lo que consultaron de diptongos, triptongos y hiatos. Profe, continuando lo que decía mi compañera Lina, Ajá. que haya diptongo es que no debe haber acento. Pero entonces es muy ambigua. Si eso no es diptongo, profe, porque me salió como ejemplo, pero aún así ella tiene, no recuerdo el signo, la U tiene sus. Profe. Hola, es que yo no los estoy escuchando y como ustedes no están compartiendo, entonces mejor muchachos, mire, estas notas les está quedando súper bajitas. Entonces mejor suspendamos el ejercicio porque ustedes piensan que participar por una clase virtual es hablar. Y no, o sea, cuando uno participa en una clase virtual, uno tiene que traer un material preparado para mostrar por pantalla. Porque yo, ¿cómo les voy a corregir una tarea que yo no veo, muchachos? Ni que yo fuera, pues, o sea, la supermemoria, como para yo ir anotando lo que ustedes van diciendo a ver si está bien. O sea, es un ejercicio que definitivamente fracasó, porque esas tareas así es imposible corregirlas. Entonces, no tienen ninguna nota hasta ahora, porque para que yo les voy a llenar la lista de 2, 3, o sea, de una vez les digo, si yo les digo, tienen que hacer una tarea, la tienen que pasar por el cuaderno, tomarle una foto, subirla a un PDF, a un PowerPoint, venir y mostrar, ¿sí? Si lo hacen a mano, las cosas que se pueden hacer en computador, pues se hacen en computador, porque realmente esta participación así no tiene ningún sentido. Entonces yo no sé, porque para la otra clase les queda entonces hacer esto bien y el parcial, porque esto es fundamental. Yo les dije, esta consulta es fundamental. Yo les dije, traigan ejemplos de los diptongos. ¿Dónde están? Están mientras me hablan, o sea, yo es como si yo les llegara acá a hablar de fonética sin yo mostrarles nada. O sea, es que es lingüística, no es literatura, no es una discusión acerca de un fenómeno cultural, es fonética, ¿sí? Entonces, esa tarea les quedó supremamente mal y cuando yo les vuelva, o sea, por lógica, si yo les pido una participación, ustedes tienen que traer el material preparado. No venir acá a proyectarme en su cuaderno y yo igual que voy a ver ahí, yo cómo voy a corregir esa actividad. Es imposible. Entonces, bueno, ya dejemos ahí eso, ya saben que tienen que preparar todo eso muy bien para la próxima clase. Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Estamos todavía con el tema de las vocales, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a dilucidar cómo se transcribe todo lo que hablamos
a partir del cuadro AFI, ¿sí? El que Dayana nos envió está bien, pero eso hay que ponerlo en un... Yo preferiría que para estas actividades trabajen en hojas blancas para poder uno ver cuando ustedes compartan sus fotos, que ya de ahora en adelante saben que deben tener para la clase. Eso no cuesta mucho. Usted descarga una aplicación para escanear, coge bien en sus hojas blancas, que se vea, ¿sí? O sea, usted debe pensar que eso se va a ver, no decir, no, es que lo tengo en lápiz, no, es un trabajo para compartir, o sea, está a medias. Entonces, ahí ya uno puede realmente ver qué fue lo que ustedes hicieron, pero el AFI de Dayana está como bien para empezar el ejercicio. Entonces, vamos a dividir la clase en 3 momentos. Entonces, para profundizar en el tema de las vocales, ¿listo? Entonces, vamos a mirar un video cortico de nuestro profesor youtuber guía para este curso. Y después, entonces, yo les voy a explicar todo el tema de las vocales y al final haremos ejercicios con con las palabras que ustedes consultaron, ¿sí? Entonces, vamos a comprender cómo funciona fonéticamente las vocales. Sin embargo, yo, muchachos, todo ya se los voy a transcribir en AFI. Entonces, ustedes tienen que estar muy abiertos, muy dispuestos, porque aunque todavía no vayamos en las consonantes, de todas maneras, yo les voy a transcribir tal cual como sería la palabra, ¿bien? En el ejercicio del parcial, yo les voy a pedir transcribir únicamente las vocales. ¿Listo? O sea, yo les dejo el espacio para que usted ponga el ejercicio de transcripción de las vocales, que es el tema pues que nos corresponde para el parcial. ¿Listo? Entonces, voy a compartir el video. Ustedes, por favor, tomen nota. Socializamos el video y les comparto las diapositivas. Queda clara la agenda, entonces no se sientan regañadas, o sea, simplemente sepan que es como yo no estoy ahí, si yo no les puedo revisar el cuaderno, ustedes deben trabajar, hacer, digamos, unas memorias digitales de sus notas, porque las tareas de fonética son a mano, entonces cuando se sientan a hacer la tarea deben prever que cuando tome la foto se vea, ¿sí? Eso se debe prever, ¿sí? La consulta de los diptongos, eso bien lo pueden poner en una diapositiva. Yo necesito que traigan los ejemplos, por lo menos 10 ejemplos de cada 10 diptongos, 10 triptongos, 10 hiatos, porque es un fenómeno muy abundante, ¿sí? Ese es el ejercicio que deben traer para la otra clase, el AFI bien hecho y la tarea de diptongos, triptongos y hiatos presentable. ¿Sí? Lo mismo que las fotos del ejercicio de los videos que deben subir a Teams. Entonces, chicas, tienen que acostumbrarse a trabajar así para poder que las tareas de este curso no queden así, porque ¿qué pasa? Si yo no les corrijo las tareas, ustedes van a empezar a equivocarse cuando transcriben. Entonces, mire que es algo grave, porque se quedan con errores y entonces a la hora de transcribir, de comprender, ustedes van a ir a su cuaderno, un cuaderno que no está revisado. Entonces, eso es la situación, pero pues ya la otra clase ustedes van a solventar eso. Entonces les voy a compartir, vamos a tomar notas, es muy cortico, Profe, disculpe, recordemos es que que tengo estamos una en el tema de preguntita. las vocales. ¿Cómo? Qué pena, profe, es que tengo una pregunta, a ver si su merced me la Claro. puede resolver. Es que yo había puesto los ejemplos de diptongo, triptongo y hiato, pero hay un ejemplo que me salió en diptongo que es la palabra ambiguo, pero la U hace un diptongo ahí, pero la U tiene
tiene un par de punticos arriba, ¿no? Pues la Entonces, 10. pero la regla del diptongo dice, profe, que cuando hay un acento, cuando hay un signo, no se considera diptongo. Entonces me tiene dudando esa palabra porque a pesar de... Ah, no, porque eso es una regla ortográfica, pero no es una regla fonética. Ah, ok. Por eso es muy importante que tengan los ejemplos estructurados, porque después de que veamos la teoría, vamos a ir a sus ejemplos. Entonces, si pueden hacer eso ya, sería fundamental, porque chicos, nos atrasamos por ustedes no tener esos materiales adecuados para compartir en la clase. Entonces, empecemos y María Camila, vamos a mirar la teoría y ahorita antes vamos a Profe, ver eso con detalle. ¿Listo? Vale, pues. profe, Sí, disculpe, qué pena, una pregunta. Es que yo quería confirmar cuántos videos tenemos que tener transcritos. son 4. O sea que el último que usted envió no, El último, ¿cuál fue? Es que el de la háblenme clase por pasada. nombre, no, es que Adriana, el El último video, fue el del la aparato hoja, fonador. todo eso es para el estudio, pero no hay Pero que, no era para no vas a transcribirlo, tras- ese específicamente no era para transcribirlo, ¿cierto? Solamente la pero imagen, creo. o sea, pasar el aparato fonador al cuaderno. Sí, Es lo señora. que me estás queriendo decir. Ah, no, ese no. Ese, ustedes debían, pues en los videos aparece el aparato fonador. Entonces, ¿ustedes qué tenían que hacer? Solamente la Eh, imagen. sí, Escribir las recuperar esa funciones que imagen. cumplía. Ajá. Y tocaba escribir las funciones que cumplía, por decirlo así, cada órgano. Sí, básicamente, o sea, decir básicamente, pues, por qué vibran las cuerdas vocales y eso, sí, si no estoy Por mal. eso. Sí, Y de todo eso cada estaba en el video. realización Pero fonética. no era transcribir el video, porque es que yo nada más tengo, pues, transcrito los 4 videos, pero el último, la verdad, no lo transcribí, solamente tengo la imagen. No, solo los 4 videos, Adriana. Ah, bueno, listo, Es profe, lo que yo gracias. les pedí, listo. Bueno, Gracias. vale. ¿Alguna otra duda antes de mostrarles lo de la clase de hoy? Bueno, chicas, entonces les voy a compartir las diapositivas de referencia de la clase para que, pues, porque se cayó, se desconectó, pues ya ustedes saben qué es lo que estamos viendo. Listo, entonces voy a compartir el video y ahí, por favor, hagan la lista de sus ejemplos, porque ya los vamos a transcribir al final, las vocales. Entonces, yo les voy a ir preguntando, fulana, dame un ejemplo de diptongo, de triptongo, de ato. ¿Me hago entender? Bueno. ¿Sí estaban escuchando? No, profe. ¿No? Señora, Confírmeme si escuchan, ¿vale? Ahí no está sonando, profe. Ahí ya, bueno, entonces, por favor, van a tomar no, nota. profe, no No, estaba profe, no sonando. suena. ¿No suena? No. No, señora. No, entonces, espérenme un momentico que voy a conectarme de otra partecita. Entonces, bueno, vamos a tomar nota. ¿Qué es importante? Ponerle mucha atención al video, muchachas, no estén por allá haciendo otras cosas. Yo sé que esa es la dinámica de la virtualidad, uno estar aquí y no estar. Eso es, o sea, estar sin estar, es como la dinámica, pero esta materia sí hay que estar porque si no te pierdes. Entonces, La la idea idea es que es ustedes,
La idea es que ustedes, o sea, vayan a la par de lo que yo les voy mostrando, ¿sí? Porque entonces ya para explicarle las diapositivas, el video las ubica, ¿sí? Entonces vamos como mostrando, reforzando. Eso es como el chiste también, ¿vale? Entonces vamos a mirar acá, ya les comparto de nuevo. ¿Sí? Y que tengan ahí su cuadro bien hechecito y sus ejemplos bien anotaditos. De eso se trata el ejercicio. Entonces, pues tampoco es para que se sientan pues mal, sino que es para que logremos como tener una metodología. De todas maneras, chicas, esta materia es un poquito difícil porque son muchas cosas, mucha teoría y virtual es como más difícil compartir porque pues no estamos acostumbrados, pero uno se acostumbra a hacerla del trabajo, tomarle la foto. Eso. Un momentico. Ay, yo no lo encuentro. ¿Tienen alguna duda sobre el trabajo para la otra clase? Bueno. Profe, buenos días. Pues que no vuelva a subir el link de la clase hoy, o sea, la clase que hoy graba es que si por alguna duda o algo. Sí, yo estoy grabando, ¿vale? Bueno, entonces, ahora sí, van a anotar todo súper cuidadosamente lo que él va a decir para que cuando ya yo les explique, ustedes ya tengan como ese apreciamiento para comprender. ¿Listo? Se los voy a... Me confirman, por favor, si escuchan. Go to monday.com and manage all your team's work. Sí, profe. Listo. Ya hemos dicho que el español en general pues tiene 5 vocales, lo que de toda la vida se ha dicho A, E, I, O, U, que realmente se debe decir I, E, A, O, U. Bueno, entonces esto es la mayoría. Miren, ahí ya empezó a corregirnos. ¿Por qué se tendrá que decir I, A, O, U y no A, E, I, O, U? Porque se supone que las está nombrando por las abiertas y las cerradas, ¿cierto? Sí, exacto, lo está nombrando por el grado de apertura. Por eso los métodos fonéticos para enseñar preescolar deben ser supremamente reevaluados, porque es que nos enseñan de una forma como no está organizado el sonido, y los sonidos son fundamentales para hablar cualquier idioma. Entonces, cuando uno no comprende cómo se organizan los sonidos de una manera más lógica, entonces, claro, los niños presentan dificultades de aprendizaje. Nosotros presentamos dificultades de aprendizaje de otros idiomas porque nos enseñan es las grafías, pero no a comprender la profundidad sonora, y este orden para un niño por lo menos es clave trabajar en el orden en La que los mayoría me sonidos refiero se al 90. realizan, ¿sí? Esto es lo que llamamos el método fonético. Entonces, la mayoría me refiero al 99,9999% de las variedades del español tienen 5 fonemas vocálicos. Sin embargo, hay algunas variedades que desarrollan contrastes de mayor o menor apertura de una misma vocal. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Granada. Esos ejemplos son fundamentales para que los anoten. ¿Qué nos está diciendo? Mire, el español tiene estos fonemas básicos y 2 alófonos que sabemos que están las semiconsonantes y semivocales de la I y de la U, ¿sí? Y nos va a dar algunos ejemplos. Acá en Colombia, por ejemplo, no hay más alófonos, pero sí tienden a
utilizarse, por ejemplo, más semiconsonantes que vocales, por ejemplo, en el Caribe, ¿sí? Donde hay una matización mucho de los sonidos vocálicos. En toda la zona andina quichua, estas vocales también cambian porque el quichua influye sobre el español. Y vamos a ver que hay cambios que son netamente de las variedades, ¿sí? Cuando el... Profe, ajá. yo tengo una duda, pues fonéticamente hablando, ¿sí? Las tribus indígenas y eso, ¿tienen su propio alfabeto? O pues tienen alguna modificación en, en el, pues en el lenguaje de, pues en la variación normal, en la otra, en lo que hablamos todos, en el español que hablamos todo el resto de colombianos, Sí, o ellos, cada lengua tiene su inventario fonémico. pero eso se une, o sea, eso es muy difícil de encontrar porque yo pues por curiosidad lo busqué y no No, salió. sí hay, lo que pasa es que tienes que meterte a la gramática de cada lengua. Entonces tú tienes que buscar fonética wayú, fonética huitoto, fonética ambera, así. Porque Ah, ok, listo, listo. cada idioma indígena originario tiene su propia lengua. Lo que pasa es que se ha impuesto el alfabeto latino porque la mayoría son lenguas ágrafas, es decir, que no tienen grafías como tal, ¿sí? Entonces, estas lenguas han sido descritas por lingüistas a partir de la lingüística general. Entonces, ellos ¿qué hacen? Latinizan los sonidos, o sea, emplean el alfabeto latino para describir los sonidos de una lengua. Por ejemplo, pues hay muchos tipos de escrituras que son latinizadas. Miremos, por ejemplo, miren. Una que sea bien difícil, la del ticuna. El ticuna es una lengua que tiene muchos problemas para ser transcrita porque tiene demasiados acentos que no, pues que nosotros, ninguna lengua occidental está acostumbrada pues a manejar este tipo de acentos que maneja el ticuna, ¿sí? Entonces, esta profesora María Emilia Montes y otro investigador que es ticuna han intentado transcribir todo el inventario fonemático de los sonidos del ticuna. Entonces miren que ellos hacen una transcripción desde el alfabeto latino, como el de nosotros, pero ya cambian pues las formas de sus acentos de acuerdo a la lengua. Miren, por ejemplo, este acento es súper complejo. Sí, porque tiene, todas estas marcas son acentuales. Todo esto que ustedes ven acá, las diéresis, son acentuales, porque esta lengua tiene acentos complejos, pero se pueden escribir, claro que sí, miren. Ya toda su variedad acentual tratan de graficarla de acuerdo pues al cuadro AF internacional, ¿cierto? ¿Qué se hace? Se hace una latinización de estos idiomas. Un otro ejemplo, por ejemplo, miren del Mapuzungún. Los mismos hablantes de las comunidades a través de la historia se van poniendo de acuerdo en definir su alfabeto. Entonces, miren, por ejemplo, este es el alfabeto del Mapuzungún, que es el idioma de los mapuches. Entonces, se hacen Ellos todavía utilizan la EY. Sí, miren. Entonces, ellos se han hecho, digamos, miren que acá nos hacen la salvedad, alfabeto mapuche, uno de varios, para la escritura del mapungún o del mapuzungún, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, porque hay variedades dentro de las mismas lenguas originarias, ¿sí? Entonces, miren, este sería como el alfabeto mapuches que tienen distinto. Miren, por ejemplo, acá estos acentos son distintos a los del español, pero en general se conserva. Cuando aparece NG es como un sonido glotal, entonces, ¿sí? Entonces, hay, digamos, toda una cuestión y toda una discusión sobre las escrituras de los idiomas originarios, de las lenguas originarias, porque algunas se latinizan en extremo, entonces pierden sus variedades, digamos, su autonomía lingüística, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van perdiendo detalles de la fonética porque ya se latinizan en extremo. Esta página es súper linda para aprender el mapuzungún. Se llama Kimeltue. Muy chévere. Entonces, casi todas las lenguas pues se han ido latinizando. ¿Queda claro? Sí, señora. Son los hablantes y los mismos estudiosos los que van actualizando las escrituras, porque las lenguas, ninguna, así sea una lengua minoritaria, ninguna lengua queda estancada en el tiempo. Todas las lenguas cambian, ¿vale? Entonces aquí él nos va a dar ejemplos de algunos cambios en las vocales de dialectos propios de España, porque España es muy rica dialectalmente, aunque sea un país tan pequeño, cada región de España tiene su dialecto y algunas tienen idiomas de la época prerrománica y otros idiomas originarios como el País Vasco, que conserva su idioma originario antes de la invasión de Roma a la península ibérica. Entonces España tiene un idioma originario que es el vasco. Idiomas prerrománicos como el gallego, el catalán, entre otros. ¿Listo? Aquí en España, pues, bueno, eso lo veremos más, bueno, con más detalle cuando llegue el momento, pero es muy curioso porque en Granada hay una variedad de la E más abierta y otra más cerrada y de la O más abierta y más cerrada. Entonces, dependiendo de la apertura de la E y de la O, un sustantivo será, bueno, un sustantivo o un adjetivo será singular o plural, porque en Granada pues la S final se aspira, entonces, bueno, se aspira o directamente desaparece, entonces no es la S la que marca el plural, sino que lo que marca el plural es la mayor o menor apertura de la E, de la O bueno, de hecho también de la A. Insisto, eso lo veremos cuando llegue el momento, la verdad es muy curioso. Pero con lo que de momento nos tenemos que quedar es eso. En español, 5 vocales, A, E, I, O, U. Las vocales, como ya hemos mencionado también, tienen escasas variantes alofónicas y además, pues bueno, son de escaso, por no decir de nulo interés, y además estas variantes alofónicas no son sistemáticas entre las distintas variedades del español y de hecho no son sistemáticas ni siquiera dentro del mismo hablante, ¿no? Entonces, bueno, pues incluso la bibliografía, pues suele decir esto, ¿no? Sin más tapujos dicen que las variantes alofónicas no tienen mayor relevancia en el español, así que, insisto, no los vamos a ver, no vamos a contar nada más sobre los alófonos de las vocales en español. También hemos dicho que la cantidad vocálica, es decir, cuánto dura una vocal, si es más breve o es más larga, esto no es fonológico en español, es decir, en español no hay palabras que se distingan dependiendo de si una vocal es más larga o más corta. Entonces nosotros por defecto, bueno, nosotros, los fonetistas consideran que por defecto las vocales en español son breves, todas. Esto es básico porque hay idiomas que Profe, el alargamiento sí implica un cambio o una distinción de significado. Por ejemplo, en el alemán
tú debes ser muy cuidadoso de alargar las vocales, porque cuando una vocal es más larga puede convertirse en otro fonema, es decir, son otros significados los que va a producir ese alargamiento. Mientras que miren que las semivocales o las semiconsonantes no alteran significados, solo son variedades. ¿Qué ibas a decir? No le iba a preguntar si era, o sea, que básicamente era lo mismo entonces que pasaba con inglés, por ejemplo, cuando tú dices beach y beach, que cambia obviamente el significado por la vocal, por la Claro. extensión de la letra. Son fonemas distintos. Uno es la vocal con un fonema corto y otro es largo. ¿Listo? Bueno, seguimos. Y por último, tenemos que mencionar que, bueno, por ejemplo, en idiomas como el inglés o, bueno, las lenguas germánicas en general, y luego también en catalán se habla de, bueno, en catalán la llaman la vocal neutra, en español y en la lingüística en general esto se llama schwa, que es una vocal totalmente neutra, como indica su nombre en catalán, que quiere decir que no tiene ningún timbre concreto, es decir, no es ni A, ni E, ni U, ni nada de nada, ¿no? Entonces, bueno, en español hay veces que efectivamente hay algunas vocales, si nuestra pronunciación es muy rápida o muy relajada, pues hay algunas vocales que no son ninguna realmente, ¿no? Entonces, pues objetivamente hay veces que se trata de una schwa, pero en español en general no parece pertinente hablar de schwa, por lo cual pues nosotros tampoco vamos a considerar este sonido. Entonces, aquí tenemos el trapecio de las vocales en español. Vemos pues, que es bastante fácil, ¿no? Como hemos dicho, A, E, I, O, U. Como dijimos además en el curso de Lingüística General, lo normal es que las lenguas distribuyan todos sus fonemas vocálicos lo más separados posibles. Esto es, pues lógicamente, para que haya una mayor distinción entre las vocales y no se confundan. Entonces, pues vemos que efectivamente aquí el español, que solo tiene 5 fonemas vocálicos, pues distribuye de las 5 vocales lo más lejos posible las unas de las otras. Y por eso tenemos la I en una esquina, la U en otra esquina, luego tenemos la A, en lo que, bueno, si cogemos el triángulo famoso que se enseña en la escuela, pues la A más o menos estaría en este ángulo del triángulo, y luego la E está más o menos a medio camino entre la I y la A, y la U está a medio camino entre la A y la U. Y solo por mencionarlo, por curiosidad, si tuviéramos que hablar de la schwa, es decir, de esta vocal que realmente no tiene ningún timbre, pues estaría exactamente en el centro del trapecio. Es decir, eso lo que indica es que efectivamente no tiene ningún timbre concreto. Bueno, entonces ya les voy a compartir otro video que es la segunda parte sobre la caracterización de las vocales. Mira, si aún no puedes hablar inglés, debes ver este video. Mi nombre es Kalle Anders, yo soy coach de inglés para millones de latinos online. Soy de Suecia y aquí en mi hermoso país empezamos con el inglés en la escuela a los 9, 10 años. Y a los 12 años elegimos un tercer idioma. Qué afortunados los suecos, ¿verdad? Pero en realidad, cómo se enseña inglés en mi país es exactamente igual como se enseña en latino. Bueno, entonces acá nos va a explicar un poco, bueno, entonces tenemos cada vocal, pero aquí va a entrar en la estructura de la sílaba, que es lo que nos va a permitir comprender los triptongos, diptongos y hiatos ya en la transcripción como tal que vamos a realizar. ¿Listo? Entonces vamos a poner atención, todos son corticos. Este es el último.
Entonces aquí él nos va a explicar la estructura silábica, así que vamos a tomar nota. Una vez dicho eso, vamos ya con el tema de la clase de hoy, que es la sílaba. Y empezamos con la estructura silábica del español. Por supuesto, la estructura silábica cambia mucho de una lengua a otra. En general vamos a ver que la estructura silábica del español es bastante simple. Por ejemplo, la estructura silábica del inglés es relativamente compleja, y otras lenguas como el polaco, pues ya he dicho muchas veces a lo largo de las clases, siempre que he tenido ocasión, he dicho que el polaco es una lengua muy loca y en su estructura silábica no podía ser de otra forma, mientras que, por ejemplo, el japonés, hasta donde yo sé, yo no soy experto en japonés ni sé japonés, pero por lo que yo he podido leer, el japonés pues básicamente es una lengua cuya estructura silábica es pues aún más simple que la española. La cuestión, como todo el mundo sabe, las consonantes y las vocales se agrupan fonológicamente en sílabas. Esto es perogrullo, así que no voy a insistir en esto. Respecto a la división silábica de una palabra, esto puede tener, bueno, varias utilidades prácticas. Esto lo pongo aquí en cursiva, lo de utilidad práctica, ya que por supuesto pues puede tener muchas otras utilidades, pero la utilidad práctica para el común de los mortales pues son básicamente tres cosas. La primera de ellas es la división de palabras a final de renglón. Sabemos que cuando estamos escribiendo normalmente a mano y se nos termina el renglón y no hemos terminado de escribir la palabra, pues hay una serie de reglas que dicen que la palabra la podemos cortar en determinados sitios, en otros sitios no. No podemos cortar exactamente donde nos hayamos quedado, sino que existen unas reglas que la regla básica es pues simplemente que cortemos al final de una sílaba. No, en principio no deberíamos cortar en medio de una sílaba. La utilidad que en mi opinión es más importante, la aplicación de las reglas de acentuación. Ya sabes que hay un curso entero de 4 clases, porque la acentuación no da para más, pero hay un curso de acentuación española, y las reglas de acentuación ortográfica en español se basan en la división de las sílabas y, bueno, por supuesto después en el acento prosódico, etcétera, pero se basan en la división de las sílabas de una palabra. De hecho, esa es la primera clase del curso de acentuación. La primera clase no es acentuación, sino la primera clase es silabación, es decir, cómo se dividen en sílabas las palabras. Y la tercera utilidad práctica general es el cómputo de sílabas en el verso. Ya, bueno, creo que todo el mundo en el colegio ha medido verso, pues en esos ejercicios básicamente lo que estamos haciendo es esto, contar las sílabas de las palabras, y para eso tenemos que saber muy bien cuáles son las estructuras de las sílabas, cuáles son los límites de las sílabas. En general lo vamos a ver, la división en español es bastante sencilla, aunque las dificultades principales se encuentran en la secuencia de vocoides. Los vocoides dijimos en su momento que son las vocales y las deslizantes. Las deslizantes pues es el nombre genérico para decir las semiconsonantes y las semivocales. Esta diapositiva debería sonarnos porque es la misma que la que vimos en la primera clase de este mismo curso. Aquí tenemos la estructura de las sílabas, ya sabemos, la sílaba se representa con esta sigma griega, y indispensable en la sílaba es el núcleo, que en español siempre es una vocal, ya lo dijimos y lo vamos a volver a repetir, y luego opcionalmente podemos tener un ataque y podemos tener también opcionalmente una coda. La unión del núcleo y la coda forma la rima, y el ataque es lo que hay antes del núcleo, la coda lo que hay detrás del núcleo. Si es Opportunities will come and we must be ready. Es que lo hay. Como ya sabemos, la sílaba está formada por segmentos agrupados en torno a un núcleo, que es el elemento de mayor abertura y por tanto la cumbre de sonoridad. Sobre esto vamos a hablar un poquito más adelante. Y este núcleo, este elemento de mayor abertura, esta cumbre de sonoridad en español es siempre una vocal. Habíamos visto en la primera clase del curso que en otros idiomas, como por ejemplo el inglés, el núcleo de la sílaba puede ser alguna consonante, principalmente la L y la N. Pero en español no, en español siempre es una vocal, o por mejor hablar, un vocoide. Ya hemos visto en el cuadro anterior, en la diapositiva anterior, que la sílaba mínima en español es una vocal, y esta vocal puede ir precedida y o seguida de segmentos menos abiertos.
Ya hemos dicho también que la estructura de la sílaba española es bastante restringida. Ya hemos dicho, lo único imprescindible es el núcleo. Luego, podemos tener opcionalmente un ataque, podemos tener opcionalmente una coda. Luego, el ataque puede tener una o dos consonantes como máximo. En este último caso, bueno, una consonante pues puede ser casi cualquier consonante. Cuando son dos consonantes en el ataque silábico, tenemos que siempre son una oclusiva o una F más una líquida. En este caso, una percusiva, la R, o una L. Esto, por cierto, es lo que en la terminología tradicional, ya bueno, desde los gramáticos latinos, se llamaban grupos de muta cum liquida. Mientras que la coda, cuando la hay, normalmente es de una consonante, pero también puede tener dos consonantes como máximo, y estos casos son raros. Y en estos casos en los que hay dos consonantes, la segunda consonante siempre es una S, y bueno, en algunos apellidos como Sanz, que bueno, es totalmente una estructura bastante ajena al español, podemos tener también una Z como el segundo segmento de estos grupos consonánticos de la coda silábica. Y aunque es totalmente posible que en la coda silábica haya dos consonantes, la tendencia en español es a la simplificación de la coda a un solo segmento. El núcleo, que ya hemos dicho que en principio es una vocal, un vocoide, así en general, puede tener satélites deslizantes. Los satélites deslizantes, pues son, como ya hemos dicho, una semivocal o una semiconsonante, básicamente I, U con el semicirculito por debajo. Cuando ocurre esto, tenemos entonces diptongos cuando es un solo satélite o triptongos cuando son dos satélites. Y luego, en torno al núcleo, se pueden agrupar otros sonidos según una escala de sonoridad. De arriba a abajo tenemos que las más, es decir, en esta, bueno, no es una tabla, ¿no? Pero en esta lista, sí, en esta lista vamos a decir, en esta lista, mientras más arriba es un sonido más sonoro, mientras más abajo es un sonido menos sonoro. Entonces, los sonidos más sonoros, bueno, un poco redundante, ¿no? Pero bueno, los sonidos más sonoros son, bueno, es la vocal baja, es decir, la A. El siguiente es las vocales medias, es decir, la E y la O. Luego las Vamos a vocales anotar. la I y la U. Luego las líquidas, ya hemos dicho, la L, la R, la R, y bueno, incluso el sonido lie de pollo, de lluvia, si lo consideramos. Luego las nasales, que ya sabemos que es N, M, ñ, y luego las obstruyentes, que son todas las demás. Como ya hemos dicho al principio de esta clase, una sílaba tiene una sola cumbre de sonoridad. Esta vocal es el elemento más abierto y el de mayor sonoridad, mientras que los otros sonidos que hay en esa misma sílaba son menos sonoros conforme se alejan de la cumbre de sonoridad. Aquí lo que nos tenemos que imaginar es una montaña, por ejemplo. Entonces, en el pico de la montaña tenemos el núcleo, que es, bueno, como decimos, la cumbre de sonoridad, y luego conforme nos vamos alejando del núcleo, conforme nos vamos cayendo por las laderas de la montaña, pues los sonidos que pueda haber van siendo cada vez menos sonoros según la escala que hemos visto en la diapositiva anterior. Una vez visto todo eso, podemos ver algunas reglas de silabificación o silabación de consonantes. ¿Para quién es este curso? Pues parece evidente que cualquier filólogo, independientemente de su especialidad, tiene que conocer la fonética y fonología de su propia lengua, más aún, por supuesto. Bueno, ella nos está dando pues su publicidad. Creo que es el único youtuber serio que existe de temas clásicos de la lengua. Yo igual les comparto el enlace. Entonces ya se los compartí. Bueno. Entonces, bueno, ahí nos hablan de la estructura silábica como pues de manera muy